Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado en la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra, ese gran regalo de la conversión de San Mateo. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, porque nos haces comprender estos regalos de amor, de misericordia. El llamado que nos haces, porque vienes a salvar a la humanidad del pecado, para que así podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos esa gran iniciativa del Señor Jesús, que llamará a San Mateo para que lo siga y puedan conocer esos misterios de amor que se le da a los apóstoles como enviados, para que puedan llevar esta gran noticia del amor, de la misericordia, de un Dios que no viene a condenar, sino a salvar. Que nosotros podamos entender ese propósito de vida, cuando el corazón del que se siente elegido por el Señor es un corazón sencillo y pobre, que sabe que todo lo que recibimos de Él, pues así daremos una mejor respuesta en esa llamada personal que el mismo Señor Jesús nos hace, que es el amor, que no viene a condenar, sino a salvar, a dar esa autenticidad de vida. Por eso nos referimos a San Mateo, que es hijo de Alfeo, vivía en Cafarnaún, en el lago de Galilea. Es llamado Leví por los evangelistas San Marcos y San Lucas. Fue un publicano, es decir, un colector de impuestos para los romanos. Cuando el Señor Jesús lo ve sentado en la recaudación de impuestos, lo llama para que sea uno de los 12. San Mateo es el octavo de la enumeración de los Hechos de los Apóstoles, que cuando se nombra a sí mismo se llama Mateo, el publicano. Debido a su profesión, provienen los atributos de los cuales se le representan: una bolsa de dinero o un tablero de contar.
Después de la ascensión del Señor, San Mateo predicó varios años en Judea y en los países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Poco antes de esta dispersión, escribe su evangelio, siendo el primero de los 4, tal como lo atestigua Papías, obispo de Hierápolis, el cual es citado en la historia eclesiástica por Eusebio. San Mateo ordenó las palabras del Señor en lengua hebrea. Su evangelio fue escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos. El apóstol San Bartolomé llevó una copia a la India y la dejó ahí. San Mateo, en cuanto evangelista, es representado con un libro o rollo de modo genérico. Pero cada uno de los 4 evangelistas tiene un símbolo especial, inspirado en la visión de los 4 vivientes, que nos trae el profeta Ezequiel, capítulo 1, versos 5 y siguientes, y que recoge el Apocalipsis, capítulo 4, versos 6 al 11. En el Nuevo Testamento, por comenzar a narrar la genealogía humana de Jesús, a San Mateo le corresponde el rostro humano del tercer viviente. Apocalipsis capítulo 4, verso 7. Por ello, un hombre alado es el símbolo de su evangelio. Este simbolismo fue fijado por San Jerónimo. La liturgia aplica a San Mateo las siguientes palabras del libro de Esdras. Este maestro muy instruido en la ley dada a Moisés por Yahvé, Dios de Israel. Sobre él estaba la bondadosa mano de su Dios. Se había dedicado con todo el corazón a poner por obra la ley de Yahvé y a enseñar a Israel sus mandamientos y preceptos. Esdras, capítulo 7, verso del 6 al 10. Ahora veremos que en este evangelio, San Mateo capítulo 9, verso 9, es un llamado que Jesús le hace a San Mateo, que es muy controversial, pues él era recaudador de impuestos, y los judíos veían a quienes ejercían este oficio como ladrones y colaboradores del Imperio Romano. Por eso lo excluían de la vida social y religiosa, porque eran unos vendidos. Me gusta el término de Nicaragua, unos matamamas, que se dejaban llevar por la ambición, sin importar la vida de sus hermanos. Sin embargo, el Señor toca el corazón de San Mateo para que él se levante y lo siga. Ahora, ¿cuál será la actitud del Señor Jesús? Se fue a casa de San Mateo, sentado a la mesa con muchos publicanos y pecadores que habían acudido. Se sentaban con Jesús y sus discípulos. Eso no se podía entender en la cultura judía, porque aquella persona que era capaz de venderse al imperio o de vender los intereses de sus propios hermanos, era una situación de indignación, de enojo. Por eso veremos a los fariseos que preguntarán a los discípulos que cómo Jesús el Señor, el Maestro, come con publicanos y pecadores. Jesús escucha esto y le hará una afirmación de la misericordia, de saber escuchar el corazón del otro, para que así se pueda transformar su vida. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Eso significa que el Señor viene a sanar el corazón, a ayudar a aquella persona que está en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en la depresión, en la vida sin sentido, hasta el punto de querer quitarse la vida. La palabra nos invita a llegar al corazón, que el Señor viene a sanar las heridas, a quitar esos vacíos, miedos, que no viene a juzgar y a señalar, sino a entrar en el corazón de aquella persona que necesita de su amor y su misericordia, y así descubrir, a la luz del Espíritu Santo, esos regalos de Dios que nos enseñan a entender este sentido de vida, y así poder ser bendición unos a otros. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias, porque has venido a tocar nuestra vida, a transformar nuestro corazón, para que podamos entender esas palabras del Señor Jesús, que nos enseñan a descubrir el amor, que el mismo Hijo de Dios se entrega a través de la cruz, para salvar a la humanidad, para vencer la muerte, al diablo y a los demonios, y que a la luz del Espíritu Santo nos une al amor de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, y así nosotros poder llevar esta obra de evangelización, que nos invita a anunciar la verdad, que nos hace libres,
que quita toda oscuridad, todo ataque del diablo y los demonios. Porque el mal viene a engañar, a robar, a destruir. Que no quiere que nosotros como hijos de Dios nos amemos unos a otros. Se desencadene el odio, la división, la mentira, el engaño, los celos, las críticas, hasta el punto de matarnos unos a otros. Pidamos al buen Jesús que a la luz del Espíritu Santo podamos desenmascarar al mal que viene a engañar y que las personas busquen la brujería, la hechicería o que se dejen llevar por lo tecnológico, olvidándose del prójimo o actuando de una forma egoísta, de no valorar a mi prójimo, sino el peligro y la tentación de utilizar la persona cuando me conviene. Pidamos al Señor tener un corazón limpio, sano, libre y descubrir que hemos sido llamados al amor como hermanos, de saber compartir, de ayudar a mi prójimo, de ver la bendición cuando sabemos compartir el uno al otro. Oremos por nuestro planeta Tierra, para que se evite toda forma de contaminación que está llevando al calentamiento global. Que nosotros, que hemos sido llamados a la vida, sepamos cuidar los recursos naturales, porque somos responsables de la vida de nuestro hermano. Oremos por las naciones y los gobernantes, que seamos responsables con la vida, del bien común de nuestro hermano. Pidamos por la educación de nuestros niños y jóvenes, para saber potencializar esos talentos, para construir un mundo mejor. Pidamos por las familias, que sepan fundamentar el amor de Dios, tanto el hombre y la mujer, para llevar este proyecto de bendición que se da en la sociedad, de construir un futuro mejor. Pedimos por aquellas situaciones difíciles que vive la familia, de incomprensión, de infidelidad, de mentira, de engaño, que los esposos descubran a través del diálogo lo importante que es llevar este proyecto de vida y de dar testimonio de las bendiciones de Dios que derrama sobre la familia. Como también pedimos por los que hay en unión libre, para que muy pronto puedan gozar de ese sacramento del santo matrimonio. Pidamos por los que están enfermos por este coronavirus y que sufren las vías respiratorias. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que sean sanos, libres y bendecidos. Así como también distintas personas que sufren enfermedades en su cuerpo o enfermedades terminales. Pedimos al Señor su sangre preciosa, sus llagas benditas y el regalo de la fe para ver sus milagros, como el Señor viene a sanar, a liberar, a dar vida, porque lo imposible es posible. Ahora te invito a entregar tu petición. No estás solo ni sola. Dios está contigo. Es orar con fe, es reclamar sus promesas a través de su palabra, saber esperar en el momento indicado, en el kairos, el tiempo de la bendición de Dios, y que también vivimos en la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor que nos dan vida. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por acompañarme en esta aventura de evangelización a través de mi canal YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, Padre Cifranco, para que juntos veamos los regalos del cielo, porque somos guerreros de la fe, que reclamamos las promesas de Dios en nuestras vidas, que no estás solo ni sola. Te invito a entregar tu petición al +57 312 890 0156, para que juntos veamos las grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas. Bendiciones del cielo.